Vuelta a este su espacio Nuevo Diario en la Noche. Miren, vamos a analizar un poco lo que es la política nacional. Y es que verdaderamente con las declaraciones del presidente, del expresidente de la República, Danilo Medina, y, ¿verdad? El pasado fin de semana, el PLD busca trillar su propio camino como partido político de oposición, pero a la vez traza una raya de pizarro entre la oposición política dominicana. El expresidente Danilo Medina, líder indiscutible del PLD, ha dicho: no cuenten con nuestro apoyo, sin mencionar nombre y apellido. Hay que apoyarnos a nosotros. Sabemos a quién se lo está diciendo y se lo está diciendo a la fuerza del pueblo. Y esta es la reacción, esta es la respuesta de Danilo Medina al acto de juramentación que encabezaba también el fin de semana el doctor Leonel Fernández con un ex senador del PLD, del ex senador de Barahona, del Castillo. Se me había olvidado el apellido. ¿Quién fue? Nada más y nada menos que director del Indotel en el gobierno del expresidente Danilo Medina y uno de los principales brazos operativos del otrora poderoso sector externo del PLD en el periodo gubernamental de Danilo Medina y brazo derecho en ese entonces del movimiento más poderoso que tenía el PLD, encabezado por Gonzalo Castillo, Decisión Nacional, que aglomeraba todo lo que era el sector externo. Y su esposa, Chariné, coordinaba uno de los principales movimientos de la juventud del PLD en el gobierno de Danilo Medina. Gana la senaduría de Barahona en el 2020. En el 2024 repite como candidato por la alianza PLD, Fuerza del Pueblo. No logra el triunfo y hoy o el domingo pasa a las filas de la Fuerza del Pueblo juramentado por el doctor Leonel Fernández en presencia de su hijo Omar Fernández. ¿Y qué pasa con esta juramentación? Que una persona a la que Danilo Medina le tuvo confianza, porque olvídense de eso, toda persona que un presidente de la República lo coloque en un cargo, y no en cualquier cargo, porque Indotel no es cualquier cargo, es porque le tiene cierto grado de confianza o mucha confianza. Estamos hablando de la institución que maneja la telecomunicación nacional. Entonces, la respuesta de Danilo a eso: no, aquí no hay alianza con nadie. Que no cuenten con nosotros para eso. Porque esa es la respuesta de Danilo Medina. ¿A quién sonsaca a los dirigentes de su partido y pretende desgastar el partido político que él encabeza? ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Qué nos reitera eso? Lo difícil que se le hará a la oposición política concertar un proyecto de poder, un proyecto de victoria electoral. Porque al final de cuentas, por más que se quieran diferenciar, son dos partidos políticos. ¿Y dónde ha estado la situación y el techo de la fuerza del pueblo? Hablo del techo electoral de crecimiento. Es que la fuerza del pueblo no lo ha logrado sumar o no ha logrado su objetivo electoral de vaciar el PLD hacia la fuerza del pueblo, como fue su objetivo
desde el nacimiento como organización política. A diferencia de lo que logró el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, con el Partido Revolucionario Dominicano. La situación es que, sin faltar al respeto y sin minimizar a nadie en el orden personal, los liderazgos de Leonel Fernández y de Danilo Medina son liderazgos que, con sus virtudes y sus defectos, son liderazgos parejos dentro de sus organizaciones políticas. Eran dos liderazgos que mantuvieron unido a un PLD que gobernó durante 20 años, 16 de forma consecutiva. A diferencia del liderazgo del PRM, que salió del PRD, que dejó prácticamente solo en ese momento a Miguel Vargas Maldonado. El PLD, el doctor Leonel Fernández apostó a que su liderazgo se impondría muy por encima del de Danilo Medina. Y aún el presidente Danilo Medina, teniendo su condición de no poder participar en un certamen presidencial, el doctor Leonel Fernández no ha logrado que el PLD deje de ser una fuerza política considerable en el electorado nacional, lo que mantiene a la fuerza del pueblo en un techo de crecimiento, porque no tiene más para dónde crecer que no sea el PLD. Porque toda fuerza política en la República Dominicana ha surgido de una transformación como organización. Y me explico. ¿De dónde surge el Partido Reformista en los años 60, en el 66? ¿Cómo llega al poder? Fueron las fuerzas del Partido Dominicano de Trujillo. En su inmensa mayoría pasaron al Partido Reformista. Y luego en el 86 se fusionan con lo que era el Partido Revolucionario Social Cristiano. Y ahí surge el Partido Reformista Social Cristiano. O sea, es una fuerza política que no desaparece, se transforma en ese entonces en el Partido Reformista. Mientras que el PRD era el partido tradicional de la oposición que venía desde el exilio. Pero ¿de dónde nace el PLD? El PLD nace de un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano, cuando su líder, el profesor Juan Bosch, decide abandonar ese partido político. Empieza una etapa de crecimiento y formación política desde el 73, pero en el 90, cuando saca su mayor caudal de votos como fuerza política, ¿de dónde saca ese mayor caudal de votos? Precisamente de una división del PRD en la que se formó el Partido Revolucionario Independiente PRI y se dividen sus dos principales líderes de la época, Peña Gómez y Jacobo Magluta, y ese caudal de la oposición tradicionalmente PRDista, hacia dónde va y confluye y por quién vota en ese proceso de 1990, por el Partido de la Liberación Dominicana. Pero cuando el PRD vuelve a su caudal, con ya José Francisco Peña Gómez a la cabeza como líder indiscutible, el PLD descrece, porque esas fuerzas vuelven a lo natural de su PRD. O sea, fíjense todos los movimientos políticos y ciclos que le hago a nivel histórico en la República Dominicana. Y ahí voy con el PLD. ¿Cómo llega el PLD al poder en el 1996? Producto de una alianza con las fuerzas conservadoras del país, que eran representadas en ese momento por Joaquín Balaguer y el Partido Reformista.
¿Y de dónde crece el Partido de la Liberación Dominicana para convertirse en la principal fuerza política del país? Del reformismo, que ya con Balaguer en una debacle personal, como persona, ya anciano y ya perdiendo fuerzas políticas, van hacia el PLD. Y los hijos del reformismo, ¿a dónde comienzan a hacer política? En el Partido de la Liberación Dominicana. Y búsquenlo ahí. La mayoría de la matrícula PLDista, de su crecimiento, especialmente después del periodo del 96, hasta convertirse en la principal fuerza política, vino del Partido Reformista. Y no estoy solo hablando de los dirigentes políticos reformistas que lo apoyaban a través de movimientos, no, de la militancia en sí, del reformismo que pasó a ser PLDista, ellos, sus hijos y sus nietos, y están ahí. Entonces, con esto llego a la etapa actual y reitero de cómo el PRM surge del PRD. Ahora, la fuerza del pueblo no ha podido lograr esto que señalamos en nuestro comentario del PLD. Porque aunque el PLD hoy no es opción de poder, por razones estadísticas, encuestas, su proceso que está viviendo de división, todavía tiene la fuerza política precisamente para que la fuerza del pueblo no se alce solo con el poder. Y de ahí, a pesar de las situaciones internas partidarias, a pesar de lo que pudiera llamarse desgaste propio del ejercicio de gobierno que afecta al PRM como ha afectado a otros partidos, y situaciones de problemas que ha tenido el gobierno con lo que ha tenido que sortear el presidente Luis Abinader, con dirigentes políticos que, hay que decirlo claro, han sido colocados en puestos públicos y han traicionado la confianza del presidente. A pesar de todas estas situaciones, por eso, cada vez que se hace un sondeo electoral serio, el PRM sigue manteniendo una ventaja, tal vez no holgada como la debiera de tener, pero la sigue manteniendo porque hay un denominador común. La oposición política sigue dividida y eso ¿a quién favorece? Al partido que gobierna, que en este caso es el Partido Revolucionario Moderno. Y ese es el análisis político electoral. No hay que ser numerólogo, no hay que tener estadísticas. Esa es la realidad política dominicana. En la medida en la que el PLD y las fuerzas del pueblo sigan distanciados y no surja un movimiento político que genere confianza en el pueblo dominicano emergente, el Partido Revolucionario Moderno seguirá siendo el principal partido del país, mientras, claro está, ellos puedan mantener su unidad y puedan presentarle a la República una oferta electoral más allá del presidente Luis Abinader, pero que cuente con el apoyo del presidente Luis Abinader. Que pudiera haber abstención, porque el desgaste del poder te genera desconfianza, te genera una situación en la que tal vez tú no pudiste cumplir, porque en la realidad nadie cumple todos sus compromisos electorales. Es cierto, pero también la abstención a quien favorece en un proceso electoral es al partido que está en el gobierno. Bueno, señores, con este análisis terminamos por la noche de hoy y retornamos mañana en este su espacio Nuevo Diario, como cada noche, Nuevo Diario en la noche, de 9 a 10, de lunes a viernes. Más, no se mueva de ahí, que ahora vienen nuestros amigos de Enfrentados. Que Dios los bendiga a todos.